la oficina regional en América Latina, y a Carlos Acuña, que es un compañero periodista que también en carne propia, además de documentar este tipo de impactos, no necesariamente de los megaeventos, pero sí de fenómenos territoriales como la gentrificación, ha cubierto y ha vivido este tipo de fenómenos. Y también aprovecho para presentar a Eduardo Araiza, quien es el curador de este ciclo y programador de cine, con quien hemos hecho este ciclo. Y bueno, es una breve bienvenida que quería además aprovechar para hacer con nuestras colegas de las otras oficinas de la Fundación Rosa Luxemburgo, que están aquí casualmente en una semana donde están reunidas, planificando y discutiendo sobre distintos temas que atañen en términos políticos a la región. Entonces, bueno, tenemos como muchos invitados, invitadas, y me da mucho gusto que estemos por acá todos reunidos para poder platicar un poco más sobre específicamente el Mundial, que hoy en la mañana nos preguntaban concretamente, ¿no? ¿Cuáles veíamos que eran los impactos, cuál era la sensación, cuál era las discusiones que teníamos alrededor del Mundial, y les contamos un poco, pero bueno, creo que ahora podemos profundizar un poco más. Y por último, bueno, este ciclo lo hicimos en alianza con el Cineclub Salón Rojo, que es este espacio justamente, quienes organizan cada año el Festival Internacional de Cine con Perspectiva de Género, y que el coordinador que creo que está en la oficina, a ver si ahorita viene para saludarnos. Bueno, con ellos hemos hecho una mancuerna interesante para también aprovechar que hay tantos materiales y tantas películas que nos ayudan a traer a través de otros formatos este tipo de temas, ¿no? Bueno, sin más, muchas gracias y bienvenidos. Le dejo el micrófono a Lalo. Muchas gracias, Carla. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la sexta función del ciclo La cancha no es neutral, historias de fútbol, poder y resistencia. Estamos muy contentos de estar acá en Salón Rojo, a ver si aparece por ahí Adán para saludarlo, que nos salude. Agradecer siempre a la Fundación Rosa Luxemburgo por esta iniciativa. Creo que tocaba hablar de estos temas y bueno, recordarles que el formato que hemos pensado es el de un conversatorio, así que una vez presentando a nuestros invitados de hoy y una ronda de apertura, nos gustaría también escucharles a ustedes, si levantan la mano en cualquier momento nos interrumpen y que se haga una conversación circular, ¿no?, al respecto. Bueno, quiero presentar primero a nuestros invitados. Quiero presentar a Silvia Emanueli y empezar por agradecerle y contarles que esta película que vieron, ella la programó, así que quiero pedirles un doble aplauso para Silvia. Estábamos cerrando la programación y justo ella, súper amable y gentil, yo le hice un par de preguntas y me dijo como de esta película, con otras opciones además, y entramos en contacto con Carla Dauden, la directora y productora, y su equipo. Agradecerle también a la cámara de aquí frente a ustedes, que sepan que Carla Dauden nos dio chance, muy contenta de poder pasar esto cuando les contamos del proyecto y que era con la Fundación de la Rosa. Dijo encantada y bueno, presento muy rápido ya. Silvia Emanueli es licenciada en Derecho por la Universidad Estatal de Milán, en Italia, y obtuvo el título de abogada por el Consejo Nacional Forense de Italia. Es maestra en estudios latinoamericanos con mención honorífica por la UNAM y ha colaborado con Amnistía Internacional y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL.
ambos con sede en Washington, D.C., en Estados Unidos, y con la Corte Europea para los Derechos Humanos de Estrasburgo, en Francia. Desde 2003 trabaja en la Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina, con sede aquí en la Ciudad de México, de la cual es actualmente la coordinadora. Y Carlos Acuña es reportero, editor, escribano, y ahora es parte del colectivo Fábrica de Periodismo. Desde hace 15 años reportea y escribe sobre la Ciudad de México, conflictos sociales, derechos humanos y cultura. Ha colaborado con medios como MX, Gato Pardo, Milenio, Chilango, Ojo Público, y durante 4 años fue mentor y coeditor de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna de Cultura UNAM. Un aplauso, por favor, para… bueno, un poco para abrir, yo pensaba, bueno, esto, ¿no? Espérame un segundo. Esto, ¿no? De pronto el fútbol tiene esta capacidad única de suspender el tiempo y unificar a las comunidades bajo una misma comunión, bajo un grito de gol tal vez, ¿no? Sin embargo, cuando las luces de los estadios se apagan y los aficionados extranjeros regresan a sus países, la infraestructura de un mega evento deportivo como el que acabamos de ver, suele revelar las fracturas de cierta realidad social que estos eventos nos impiden ver por un momento, ¿no? La Copa del Mundo de la FIFA en Brasil 2014 se presentaba ante el espectador global como la consagración de una gran potencia emergente y el retorno del deporte a su tierra espiritual. No obstante, detrás del despliegue coreográfico de las inauguraciones se articuló un fenómeno de asimetría económica y de reordenamiento urbano con tintes violentos, ¿no? De violencia estructural, que transformó cierta parte del paisaje social del país. Bueno, esto, ¿no? Un poco, no me quiero extender, pero digamos esto que creo que el documental deja muy claro, como de pronto hay ganas de ver el fútbol y de celebrarlo, pero un evento de estas magnitudes y el gasto que ello implica, de pronto pone en evidencia estas asimetrías y estas disparidades. No sé ustedes cómo, no sé por dónde quisieran arrancar, si por hablar, digamos, del caso de Brasil, que es muy rico por sí mismo, o irnos directo al caso mexicano. En primer lugar, decir muchas gracias por la invitación. Pues que a mí este mundial no me interesa porque Italia no juega. Entonces, no, hablando de nacionalismos, que es algo que sale, ¿no? Todo el tiempo en la película. Me parece que esa película es como muy, muy redondita. Es una película que nos habla de muchos elementos que están en juego en este tipo de grandes eventos deportivos, económicos, que se desarrollan por iniciativa, por así decirlo, de la FIFA o controlados por la FIFA. Creo que esa película nos habla un poco de todas estas facetas, ¿no? Las personas que quieren ver el fútbol, que quieren festejar, pero también que son críticas, que dicen, bueno, a mí me fue mejor o me fue bien, digamos, pero al país no. Me parece que es una película que realmente pone sobre la mesa la complejidad de estas realidades. Y tú hablabas de la suspensión del tiempo por el fútbol. En realidad los estudios críticos de geografía críticas, de urbanismo críticos, analizan estos grandes megaeventos deportivos, que pueden ser también las Olimpiadas, como una situación también de suspensión política. O sea, gracias al hecho que
el país ha sido elegido como sede de estos eventos, peleándose, por así decir, con otras ciudades o con otros países para demostrar que tiene capacidad para recibir todo esto. Bueno, atrás de estos acuerdos con la FIFA están también planteamientos muy rígidos por parte de la propia FIFA, que antes de seleccionar el país pide exención de impuestos, pide una serie de condiciones. Hay 17 condiciones que la FIFA pide a los países para poder celebrar las actividades del fútbol, digamos, en ellos, y entre ellos está el control migratorio, entre ellos está la posibilidad de vender determinada comida chatarra, o sea, está el posicionamiento de alguna manera de todas las empresas que componen ese gran monopolio FIFA. Yo la verdad que creo que muchas personas, igual ustedes son expertos en FIFA y expertas en FIFA, pero piensan que la FIFA conjuga solamente a los clubes deportivos del mundo, y como vemos claramente en esta película no es así. Hoy en la mañana en la Ciudad de México tuvimos una actividad donde se sentaron a la mesa la Ciudad de México con la Secretaría de Turismo, la FIFA y Airbnb. ¿Qué dijeron en esta actividad, en esta reunión? ¿Qué tipo de planteamientos? No se supo muy claramente qué dijeron. La prensa estaba invitada, pero creo que no toda. No sé, igual tú, Carlos, sabes, a ti no te invitaron. Y justamente eso refleja, digamos, un poco que el gran grupo FIFA, a partir también del sector inmobiliario, ha hecho una serie de acuerdos que justamente prevén, digamos, reflejan un poco la suspensión política, en el sentido que se plantea el hecho que muchas veces en las ciudades se acepta a partir de la copa de hacer una serie de cosas que en otros momentos no se harían, porque habría más control social, porque habría mayor, digamos, preocupación por las reacciones, y en nombre del gran, digamos, el circo del fútbol, pues se aceptan, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la suspensión me parece interesante. Hay algunos autores que hablan del capitalismo celebratorio, o sea, es un reflejo, obviamente, la FIFA, el Mundial, de todo lo que es el sistema capitalista. Eso, la película lo expresa muy bien, cómo se concentra en pocas manos todo este gran negocio, ¿no? Aún así, y quizás en la próxima ronda, bueno, eso, perdón, de hoy de la mañana refleja también cómo la FIFA es un actor global de la urbanización privatizante, de esa ciudad en la cual solo poco pueden quedar, y que además estos pocos no pueden ni siquiera ver los partidos. Hoy también o ayer la ciudad declaró, Clara Brugada, que compraron los derechos para que la gente en las plazas pueda ver gratis los partidos, porque ni eso, no sabemos, no podemos entrar a los estadios, no podemos ver los partidos, nos quedan las estampillas, como dijo alguien en la jornada del sábado. Entonces, en fin, todas estas complejidades creo que la película la refleja, y quizás en la próxima ronda podríamos profundizar un poco sobre lo que sucede justamente en México, porque yo creo que hay diferencias importantes con lo que estamos viendo aquí, quizás también solo porque tenemos 5 partidos, ¿no? Que eso es una bendición, yo creo, en el caso de la Ciudad de México. Podríamos desear que también sean otras las razones porque hay una diferencia en relación con Brasil, pero bueno, igual lo conversamos después. Bueno, gracias por la invitación. Yo estaba muy sorprendido de que me invitaran a mí a comentar una película de fútbol, porque yo soy cero fútbol. No sé cuántos fanáticos de fútbol hay acá, pero yo crecí odiando un poco el fútbol, sobre todo por la mediocridad de México en los partidos mundiales y por la mediocridad de nuestro fútbol en general. Pero bueno, yo crecí en una familia cardenista, en donde se nos educó para ver el fútbol como un enemigo, como un espectáculo de alienación y de circo que justo nos separaba de la política, ¿no? Sin embargo, yo creo que con el tiempo he aprendido a entender lo que sucede también en términos identitarios con el fútbol, que es como decía aquí Lalo, una cosa mágica, una cosa en donde las multitudes se entregan de una manera
tribal, de una manera salvaje, de una manera absoluta a sus equipos, ¿no? Lo veíamos el fin de semana con el triunfo, creo que del Cruz Azul, en el Ángel de la Independencia lleno, ¿no? En un país que está en una crisis de muchos tipos, y de pronto no importa, no importa nada. Lo que importa es salir a festejar a la tribu que ganó, ¿no? Como dice Juan Villoro, los 11 de la tribu. Y bueno, yo soy cero fútbol, pero curiosamente leo mucho de fútbol porque soy un nerd. Entonces, justamente hace poco leía un libro de Nick Horby, un escritor inglés, en donde él se lamenta muchísimo de haber sido toda su vida fanático del Manchester, porque siempre, perdón, del Arsenal, sí, y que siempre pierden, ¿no? Que siempre están perdiendo. Y es muy nostálgico porque él se pregunta, ¿qué carajos pasa? Que con el primer partido que me llevaron, yo quedo prendido absolutamente de ese equipo, ¿no? Y es una condena porque ese equipo siempre va a perder. Y yo creo que esto sucede, acabo de ganar, bueno, no sabía, pero yo creo que esto pasa justamente porque el fútbol es muy político, en realidad. Eh, Se nos educa para pensarlo como un circo enorme, pero hay muchísimas cosas políticas en torno al fútbol que a mí me interesan mucho, ¿no? Yo creo que mi visión del fútbol cambió en una visita, en un reporteo que yo fui a hacer a Jalapa, Veracruz, y conocí la historia del equipo Ferrer Guardia. Ferrer Guardia era un anarquista español, educador, que de pronto pegó en una comunidad de Veracruz, en una comunidad textilera, en donde todos los habitantes o gran parte de las familias trabajaban en las industrias textiles, y de pronto surgió un sindicato anarquista, y ese sindicato anarquista comenzó a hacer cascaritas, empezó a hacer su equipo, y empezó a organizarse, a politizarse y a luchar por derechos laborales con el fútbol como eje. Y eso a mí me pareció maravilloso, ¿no? Y yo creo que el fútbol permite volcar no solamente nuestra identidad nacionalista, sino también un montón de cosas que nos atraviesan, ¿no? Y en esta película, por ejemplo, a mí me impresiona muchísimo el papel que tiene el cuerpo. No sé si ustedes lo notaron, pero a mí me encanta que la directora haya decidido filmar a estos personajes, que son personajes en su mayoría damnificados. Ivaniño, por ejemplo, tiene una especie de plantilla en su zapato porque cojea. Ajá, otra de las mujeres pues tiene amputada una pierna, entonces todo el tiempo está con muletas. Y a mí me parece eso maravilloso porque ellos se vuelcan hacia los atletas que son, digamos, corporalmente perfectos, ¿no? Corporalmente sobrehumanos. Y por supuesto están reflejando un montón de carencias de sus propios cuerpos en los cuerpos de los jugadores. Y a mí nada me parece más político que el cuerpo, ¿no? Y lo siguiente que me parece más político después del cuerpo es la casa, ¿no? Y el hecho de que el fútbol te esté arrebatando la casa, pues es una contradicción muy fuerte, ¿no? Y esto lo quisiera llevar para ir aterrizando, digamos, a lo que pasa acá a la Ciudad de México, ¿no? Porque la Ciudad de México está viviendo un proceso de transformación, por supuesto, con muchas diferencias en otras magnitudes, pero donde vemos, por ejemplo, que, y digo, yo no soy muy fanático del fútbol, pero soy fanático del skate, de las patinetas. Yo crecí adorando las patinetas, ¿no? Para mí esa gente hace magia. Así como la gente se vuelca al fútbol, yo veo los patinetos como un adicto, ¿no? Eh, y el hecho de que hayan destruido un skate park que era certificado olímpicamente en San Antonio, aquí muy cerca de Pino Suárez, pues a mí me dolió muchísimo, aunque yo ya no patino, pero es qué pasa, en qué momento se decide que un deporte vale más que otro, ¿no? ¿Por qué este deporte, que es además un deporte que ya es olímpico y que llevan 2 Olimpiadas México intentando entrar a las Olimpiadas y que el gobierno básicamente no lo permite o lo sabotea porque pone al frente personas que nada saben de este deporte, pues se le cierra el paso, ¿no? Y creo que hay muchas tensiones al respecto en términos no solamente deportivos, sino políticos. Tenemos a la gente protestando aquí en estas calles, que están en juego, ¿no? Y justo me gusta utilizar la palabra juego porque eh, hablando de la misma gente, pues la gente está haciendo una apuesta, casi una apuesta deportiva, ¿no? No solamente el fútbol o el mundial es un enemigo a derrotar contra la FIFA, es un elemento de negociación, ¿no?
lo que dice la gente en sus consignas ahora es, si no resuelves, la pelota no va a rodar, ¿no? Y me parece muy inteligente su manera de plantearlo, ¿no? Si quieres presumir tu casa, primero arréglala. Y me parece que por ahí podemos empezar a discutir, a conversar, y ya para también callarme, ¿no? No, no, está bien. Esa era la idea. No sé si alguien se anima como a preguntar o comentar algo allá del Cruz Azul. Hicieron por alusiones, ¿no? Tenemos una gran fanática. Y conocías además al autor que él mencionó, que yo no conozco. Que sí, que acaba de ganar el Arsenal. Y sí, las imágenes de Londres, todos vueltos locos. Había videos, por ejemplo, perdón, pero me llamó la atención, un video muy simpático de alguien grabando un poco a la nada y cómo o sea, empezó a sonar gritos por toda la ciudad. O sea, es así sonoro, ¿no? De cómo empieza a sonar por todos lados que el Arsenal acaba de quedar campeón. Sí es una locura el fútbol, la verdad es que yo estoy de acuerdo con eso. Es un espacio complejo de analizar porque tiene muchas capas y digamos, eso, capas, digamos, de realidad y de poder, una gran institución. Creo que donde no hay polémica, no ha habido gran polémica, sí muchas ganas de hablarlo, pero no ha habido gran polémica en las 5 funciones anteriores, es la FIFA, ¿no? La FIFA creo que en este mundial está quedando más expuesta que nunca. Digo, eh, sabemos, digo, a los que nos interesa el fenómeno, pues sabemos que la FIFA siempre ha sido una entidad, o casi desde el principio, si no desde el principio, desde muy pronto, una entidad corrupta, de puros señores, una entidad que además históricamente eurocéntrica, que ahora un poco cambia porque los gringos la capturaron, ¿no? Pero, pero era algo medio parecido al Vaticano, ¿no? Todos los que tentaban el poder eran pues de ahí, ¿no? Eran de Europa occidental y ahora un poco empieza a girar. Y sí, no hay mucha polémica al respecto. Yo, por ejemplo, pensaba en lo que decías de la privatización de pues diría de la ganancia al final, ¿no? Y la socialización de las pérdidas, o como esta tensión entre estas dos situaciones. En el documental mencionan que la FIFA, uno de los periodistas menciona que de Brasil en 2014 la FIFA, las ganancias reportadas, además eso, sin fiscalización, no pagan impuestos, no hay contrapesos, o sea, nada, así libres de polvo y paja, como decimos acá en la calle, 5,000 millones de dólares. Para Qatar ya esa cifra está en arriba de 7,5 mil millones de dólares. Y leía por ahí, es muy difícil saberlo, el cálculo ahora en Estados Unidos básicamente, pero un poco México y Canadá, pues sí va a rondar los 10,000 millones de dólares, lo cual ya es una locura, ¿no? Empieza a ser una locura. Nada, sí, la FIFA es una entidad que no tiene mayor, no sé, no le veo posibilidad como ni de reforma, ni de, no sé qué va a pasar, la verdad, no sé qué opinan ustedes. Y adelante. No hay que usar. Ok. Y yo pensaba, cómo les quería preguntar, sobre todo a Silvia, cómo ve ahora acá en la Ciudad de México el tema de, digamos, de la gentrificación y el desplazamiento, porque el caso que vemos acá en Brasil es otro, como creo yo, mucho más violento, con guardias policiales, máquinas desplazando tal cual, barriendo pedazos enteros de barrios. Y acá, digamos, es otro fenómeno y me gustaría que poder ahondar en esas diferencias. Sí, bueno, creo que tenemos más presente lo que pasa en la Ciudad de México en relación con la Copa Mundial. No sé, sinceramente, se está hablando también de Monterrey, de Guadalajara, sobre todo, desafortunadamente, porque se encontraron bolsas, como sabemos, de restos humanos.
alrededor del estadio en Guadalajara, ¿no? Entonces el debate de los desaparecidos está muy presente, pero en términos urbanos, si bien son ciudades que están sufriendo fenómenos de gentrificación similares, sobre todo Guadalajara, a la Ciudad de México, temas de agua en Monterrey, pero digamos que me parece que estamos un poco dejando de lado de mirar, bueno, qué está sucediendo en estas ciudades. Y estamos mirando más a la Ciudad de México por obvias razones, por ser la capital y tener la mayoría de los partidos. En efecto, yo creo que en Ciudad de México no hay desalojos directos derivados de ninguna obra pública ligada a la FIFA. Quizás sí, me refiero a desalojos de vivienda, no los ubicamos de forma directa, pero sí hay denuncias por parte, por ejemplo, de las personas que trabajan en los bajopuentes de Tlalpan, que están siendo remodelados y que nos comentan que no tienen claro qué va a pasar con sus negocios, con sus actividades. Entonces, bueno, esto es un tema. Otro tema es que efectivamente me parece que esta ciudad está buscando de alguna manera, lo está haciendo también con el sector privado, o sea, básicamente todo lo que se está construyendo en la Ciudad de México alrededor del Mundial deriva de un acuerdo con BBU Bancomer de 400,000, no recuerdo ahora, les digo la cifra correcta, creo que millones de pesos, con un acuerdo público-privado para el desarrollo de las obras que estamos viendo, algunas de las cuales sinceramente yo no entiendo hacia dónde van, ¿no? O sea, el puente elevado ha sido ampliamente criticado, debería, si no me equivoco, conectar Pino Suárez con una zona de Tlalpan. ¿Qué se verá desde ahí arriba? ¿Quién lo usará bajo el sol así directo? La verdad que no lo entiendo. Hay denuncias en relación también con que la empresa que lo está construyendo es una de las favoritas, digamos, de Morena, de la 4T. No logro entender. Esa obra yo creo que es difícil de explicarse. Hay otras que me parece que sí se podrían mirar como obras que en efecto van a quedar a largo plazo para la población que aquí vive. ¿Terminarán a tiempo o no? Bueno, si se ve hoy el metro, ¿no? Bellas Artes, es así como, madre mía, qué bomba le tiraron, más allá de los candelabros, que si estarán o no estarán, no los he visto, la verdad los buscaba, los famosos candelabros, sí está toda esa, ¿no? Esta estética como de mármol, bueno, en fin, pero hay una bomba ahí, no se sabe si van a lograr en 15 días terminar estas obras. Terminarán otras obras, quién sabe, pero digamos, el metro es algo que usan millones de personas, altamente subsidiado en esta ciudad como en ninguna otra de este país. El tren ligero creo que es otra obra interesante, por lo menos es lo que yo considero, 17 nuevos vagones que se han sumado, es un transporte que durante años ha sido muy abandonado, ¿no? Habían pocos transportes, no funcionaban del todo. Claro, ¿cuál es el tema? Que estas mejoras muchas veces se acompañan también por incremento de los precios en los alrededores, ¿no? Hay dinero público, aquí esta asociación pública-privada, que supuestamente no genera deuda a la ciudad, lo veremos, que se mete en la infraestructura urbana, pero muchas veces no se piensa el efecto que esto generará. O sea, las viviendas alrededor del tren ligero aumentarán los precios, no deberían contemplarse acciones antiespeculativas alrededor de estas zonas, probablemente sí, pero digamos es una obra que yo creo que puede beneficiar más allá del Mundial. Otra cosa peculiar es la ciclovía. Digamos, creo que tiene un nivel de peligro bastante alto tener una ciclovía, yo no soy experta en movilidad, entonces me pueden decir que no es así, pero digamos, en una vía tan rápida como Tlalpan, donde me parece que los carros cuando van a dar vueltas, yo no sé cuánto lograrán mirar al ciclista, pararse, poner la flecha, en fin, todo este tipo de cuestiones. Y además hay una crítica que ha sido importante por parte de las trabajadoras sexuales de esta ciudad y también mujeres, pero también de la diversidad sexual que trabajan
justo en esta zona en buena medida. Entonces, hay colectivas que se están manifestando porque ya no lograrán, según ellas, tener la misma cantidad de clientes por la dificultad de que los carros se paren. Eso es un tema también que ha salido a la luz bastante porque son muy combativas estas colectivas. Entiendo que hay un diálogo con el gobierno de la ciudad para lograr apoyos de renta, para lograr algunos terrenos para construir viviendas. Son colectivas obviamente que históricamente han tenido una gran dificultad de acceso a la vivienda. El gobierno trabaja con ellas a partir del 25, pero se han movilizado con mucha fuerza porque no han logrado, digamos, los acuerdos o no se han concretado tan rápidamente como imaginaban los acuerdos con el gobierno. Y luego tenemos otro foco importante que es Santa Úrsula, obviamente, que es toda la zona alrededor del estadio, que también cambió el nombre, como saben, de Azteca Banorte. Ahí hay una resistencia histórica de Santa Úrsula en contra de la ampliación del estadio, que probablemente, que es un estadio privado, que probablemente es incluso previa a que se estableciera que México sería sede del Mundial. Hay temas de agua y una serie de otras cuestiones. Me parece que también las colectivas que están en esta zona están reportando una serie de obras, creo que 12 edificios de departamentos que se están construyendo muy rápidamente en un barrio tradicional bueno, son viviendas que se están desarrollando sin los permisos necesarios. De hecho, algunas tienen incluso el sello ¿no? de que no se puede seguir la actividad y adentro los trabajadores como si nada, lo vemos en toda la ciudad. Desafortunadamente, el INVEA pone los sellos y adentro como si nada, ¿no? Y ahí hay 12 edificios en esta situación. Entonces, no es que no esté pasando nada, pero creo que efectivamente como que hay luces y sombras. Sí me parece que desafortunadamente pues la ciudad está intentando en relación con la gentrificación dar algunos pasos. Es un problema obviamente antiguo. Tenemos el Bando 1 hace más de un año que establece 14 medidas antigentrificación. Tenemos una reforma constitucional incipiente que habla de algunos derechos nuevos como el derecho al arraigo social, el derecho a la defensoría inquilinaria, el derecho a que las rentas no suban por arriba de la inflación, algo que estaba ya en el Código Civil. Se dice que llegará una ley de rentas justas, que sería la primera en esta ciudad que se dedique a renta habitacional. Y el primer padrón para reglamentar de alguna forma, o por lo menos tener un registro de las plataformas de renta breve, como estilo Airbnb, Booking, Expedia, que se ha presentado la semana pasada, ¿no? Tanto plataformas como personas que ofertan sus viviendas a través de estos medios deberían registrarse. Termino con esto. Este es un fenómeno muy complicado. Datos recientes nos hablan de que en los últimos meses hay cada 48 horas 3 viviendas salen del mercado residencial tradicional para ir al mercado de renta breve. Eso es un dato impresionante. Tenemos alrededor de 26,000 viviendas en Airbnb y no teníamos, digamos, grandes reglas. Una reforma a la ley de turismo que no se ponía en marcha. Se está intentando poner en marcha con el padrón, pero como les digo, hoy en la mañana se sientan con Airbnb, turismo, a ver qué hacen. Y el sábado hay una reunión también extrañísima, bueno, por decirlo menos, entre la alcaldía Iztapalapa y Airbnb para impulsar el turismo comunitario. Entonces, digamos, un poco de esquizofrenia alrededor de este fenómeno tan complejo como el de la vivienda en la ciudad. No sé si querías tú hablar del asunto o yo me quedé pensando con el tema que abriste un poco del cuerpo, me dio una duda muy rápida. ¿Qué opinabas, digamos, que ha salido en las otras sesiones, como el fútbol femenil y que además sí ha arrojado como nuevas preguntas políticas en ese contexto? No sé. Bueno, yo creo que el fútbol femenil es un ejemplo de muchas cosas que el fútbol masculino no ha podido arreglar, ¿no?
De entrada, por ejemplo, las barras. O sea, creo que las barras de fútbol femenil son un ejemplo de cómo debería ser una porra, cómo debería apoyarse un equipo, cómo establecer patrones de no violencia, de regulación de la misma hinchada. Ahí me ha tocado trabajar como editor, algunos temas referentes a los clubes femeniles y me sorprende cómo el hecho de que estén alejadas del negocio del fútbol permite que haya un mejor espíritu deportivo. Y eso es, uno puede verlos, yo no los veo, pero sí veo luego las portadas del Récord y demás, y hay un asombro muy grande de México, incluso de la aficionada masculina, porque hay un gran espectáculo en torno al fútbol femenino que luego pasa un poco desapercibido porque queremos seguir viendo los mismos vatos jugando, pero es que hay una entrega mucho más tangible, mucho más visible en el fútbol femenino, porque están luchando contra muchas cosas, no solamente contra su rival en la cancha, sino contra la precariedad, contra el olvido, contra la falta de atención de las mismas instituciones deportivas. Y bueno, a mí me parece que ahí hay un tema que podríamos abordar más, ¿no? Que podríamos mirar más, porque no solamente vaya, o sea, podría ser un gran negocio si le pusiéramos atención, pero al mismo tiempo el hecho de que no sea un gran negocio como la FIFA permite que haya un mejor deporte. Me parece a mí, sin ser yo un experto en el tema. Yo quería decir que justo el tema de la ciclovía de Tlalpan, yo soy ciclista y bueno, ha mejorado un poco el diseño porque hubo muchos colectivos ciclistas quejándose de que estaba completamente mal hecha y digamos, tuvieron que poner nuevas barreras, poner algunas nuevas medidas para evitar que los camiones nos atropellaran allí. Pero es que evidentemente esa ciclovía está hecha para limpiar, digo limpiar en términos sociales, a las trabajadoras sexuales, ¿no? Para eso está diseñada y es que pudieron haber hecho la misma ciclovía una cuadra más adentro hacia la Obrera y hubiera sido mucho más benéfico para todo el mundo. Digo, la gente siempre se queja de las ciclovías porque generan un tipo de modificación del espacio público, pero hubiera sido mucho más benéfico. Ahora, hay otros signos de esta limpieza social en torno al mundial que no necesariamente involucran la vivienda. Hay una nota de Animal Político, creo que es de ayer o de antier, en donde se habla de las vulneraciones, de los ataques de la policía a las poblaciones callejeras en los últimos días, porque claro, quieren recibir a todo el turismo internacional, lo primero que quieren es que no haya comercio ambulante, que no haya gente, población de calle y que no haya trabajo sexual, porque eso es de tercer mundo, ¿no? De algo que no quiere el gringo, no quiere el europeo, no quiere los millonarios del mundo que vienen a ver el partido ver. Aleja las inversiones, ¿no? Y creo que sí hay que estar muy atentos a este fenómeno, ¿no? Porque si bien no estamos viendo esta limpieza social brutal que se vio en Brasil, porque bueno, era Brasil también, era toda la copa allí, tenían que construir estadios, tenían que construir vías, tenían que hacer toda esta infraestructura, pero sí estamos viendo otros signos que pueden ser igual de preocupantes. De nuevo, quizás no es la misma magnitud porque tenemos aquí a Estados Unidos y estamos compartiendo el mundial, pero sí hay estos signos. Ahora, por otro lado, lo que dice Silvia, ¿no? Hay un montón de políticas públicas, un montón de leyes, de reformas, digamos, modificaciones que eran muy necesarias para controlar la gentrificación, para controlar la especulación inmobiliaria, que están allí en papel muy bonitas, están muy bien. La verdad es que el bando 1 me parece una maravilla. Está muy bien, es una gran política pública que no se ha puesto en marcha. Está ahí congelada, suspendida en un cajón. ¿Por qué? Por el mundial. Porque el mundial tiene que celebrarse y porque los negocios tienen que rodar. Entonces, todas esas políticas públicas, que es la razón por la cual Clara Brugada está en el poder, es decir, Clara Brugada llega a la jefatura de gobierno con dos demandas clarísimas, ni siquiera la seguridad, el problema de la vivienda y el problema del agua. Son las dos primeras principales demandas que tuvimos durante la elección. La política del bando 1 a mí me parece una maravilla, lo repito, no se ha puesto en marcha. Ni hablar de la ley de rentas justas, ni el tema de la regulación de los Airbnb, del padrón. Ya tenemos a todos los anfitriones que tienen 10, 15, 20 departamentos amparándose para no cumplir con esta regulación,
¿Por qué? Porque el negocio pesa mucho más que el derecho a la ciudad, ¿no? Que el derecho a habitar, ¿no? Y yo veo en las calles, en la gente, sí veo de pronto a las personas con su playera de México, pues felices y no hay nada de malo en eso, pero yo sí veo una desconexión en la gran mayoría de los habitantes de esta ciudad respecto al mundial y lo que se va a celebrar y los partidos que se van a jugar. En principio, porque yo creo que todos tenemos claros que México con mucha suerte va a llegar al quinto partido, que es lo que todo mundo dice, "Ay, famoso quinto partido". Con mucha suerte vamos a llegar ahí. No tenemos ninguna oportunidad de competir, digamos, en una final. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Pero por el otro lado tenemos una crisis de desaparición forzada que ya son más de 130,000 personas. Y uno puede pensar, sí, están en Guadalajara, están en Guanajuato, están en... No, en el Ajusco, en Tláhuac, en toda la periferia de la ciudad, estamos viendo miles de desaparecidos, hay miles de registros. La Ciudad de México fue uno de los lugares donde más creció el número de desaparecidos en el último año. Y vamos a festejar un mundial encima de las fosas. Entonces, eso es algo que sí deberíamos estar pensando qué es lo que más importa, ¿no? ¿Por qué no estamos solucionando el problema más urgente en este país, que es el tema de la desaparición forzada? Las madres buscadoras están haciendo todo lo posible porque no, el mundial no es que el mundial por sí mismo esté mal, es un negocio infame, pero el fútbol es un juego que pone en juego otras cosas. Las madres buscadoras están tratando de aprovechar al máximo la oportunidad que representa la atención del mundo entero aquí para hacer visible esta tragedia. Y me parece que como ciudadanía tendríamos que estar apoyando este tipo de juegos, este tipo de simbolismos, las madres buscadoras poniéndose la playera de México con el nombre de su desaparecido en la espalda o con el número de desaparecidos que hay en el país, porque eso también es una forma de jugar, ¿no? La Asamblea Antimundialista que está todo el tiempo interviniendo el bajo puente que está más cercano al Estadio Azteca, con fotos de desaparecidos, con el tema del despojo del agua, con un montón de temas que nos atañen mucho más que digamos que el deporte mundialista. Eso es parte del juego también y tendríamos que estar poniendo también atención a eso, porque ahí sí podemos jugar, ahí sí podemos entrar a esos partidos, ¿no? Incluso las cascaritas anti-FIFA que se arman de cuando en cuando, pues son expresiones de cómo el fútbol puede politizarse de maneras insólitas, ¿no? Y en donde sí podríamos entusiasmarnos más, porque ahí sí tenemos, digamos, un saque en el balón, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre, no sé, cualquier, a lo mejor si vienen de otro lugar, que nos cuenten cómo ha sido en su ciudad algún proceso parecido. Digo, también el Mundial es un evento global que también están ahí las Olimpiadas y no solo los deportivos, digo, hay estos otros grandes eventos que generan presión tan fuerte en la sociedad y en los gobiernos. Yo personalmente pienso bueno, y que fue muy evidente, ¿no? México no es anfitrión, o sea, digamos, sí es anfitrión del Mundial, pero se lo metieron un poco, ¿no? Estados Unidos logra capturar la FIFA y arrebata la candidatura y pone ahí para maquillar a Canadá con unos cuantos partidos, e igual a México, y me parece que ahora, y yo creo que lo tienen calculado, no lo sé, este gobierno va a pagar un costo político no sé qué tan alto por este evento, ¿no? O sea, también creo que este gobierno recibe esto sin haberse candidateado ni preguntado. Esto se decidió hace más de 10 años, entonces no, también debe ser muy complicado, también digo, está en otras coordenadas de las que yo estoy, como esas decisiones y esas pláticas un poco también de las que nos contaba Silvia, pero sí es muy fuerte. Y ya no comenté del skatepark, lo comparto, la verdad es que sí. Entiendo que dijeron que van a reponerlo en otro espacio, pero ha sido muy ambiguo. Yo creo que la presión será suficiente y me parece que se repondrá en otro lado, pero sí, también esa obra encima de la línea 2 por Tlalpan es rara, no queda claro y no pareciera que vaya a estar a tiempo, ¿no? Yo también comparto que sí son claroscuros, ¿no? O sea, hay algunas luces
En esto yo comparto lo del tren ligero hacia el sur, creo que quedó muy bien. Y lo del metro también, nomás que van lento. El mundial es mañana y no parece que vayan a acabar pronto. No sé si tú quieres comentar algo. A ver. Bueno, que de alguna manera Silvia ya lo abordó y bueno, no alarguemos mucho más con eso, que coincidimos, que hay mucha especulación con el tema de la vivienda, con la turistificación, pero yo creo que va a ser interesante ver qué pasa después del Mundial, ¿no? O sea, qué tanto sí esta llegada de inversión o esta llegada de turistas, el gasto, qué tanto va a ser verdad. O sea, a mí desde el inicio me parecía cuando empezaban a hablar que las viviendas iban a estar que lo podías rentar por 50,000 pesos, una cosa así, yo decía, pero ¿quién va a venir a pagar eso? Por Dios, o sea, era cosas muy, o sea, extrapolando otro tipo de eventos, ¿no? Entonces, ustedes también aprovechando para promocionar un poco del proyecto en el que están, el del memorial urbano, ¿no? Quizás después podemos ver dentro de los resultados de lo que investiga Memorial Urbano y quizás nos pueden compartir 2 palabras de lo que hay ahí. ¿Qué tan impactante será en términos tanto positivos como negativos estos 5 partidos del Mundial? Que sigo pensando que va a ser poco, pero bueno, no sé. Una pregunta y para verlo, analizarlo después del Mundial. ¿Tú quieres? Sí, bueno, con Silvia y con otros compañeros y compañeras estamos impulsando un proyecto que tiene que ver con, pues básicamente con los desalojos y con la memoria del barrio, porque de los barrios de la ciudad, porque pues lo que ha pasado es que en los últimos 10 años, pues eso que llamamos gentrificación, turistificación, especulación inmobiliaria o el nombre que le queramos ver, de dar al despojo, al hecho de que nos expulsen de nuestras casas. Yo sufrí un desalojo violento en el 2019. eh, y pues lo que sucede es que vamos viendo cómo la ciudad desaparece y queda una especie de escenografía homogénea que podría ser Ciudad de México, que podría ser cualquier otra ciudad del mundo, en donde lo que básicamente queda son cadenas internacionales y una ciudad sin personalidad, en donde la memoria barrial, que tiene mucho de político, porque ya están las resistencias, como vemos en Santa Úrsula. Santa Úrsula es una colonia que históricamente ha batallado contra el Estadio Azteca. Ellos se opusieron desde un primer momento a que el Estadio Azteca se instalara allí por los problemas de agua que iba a generar, ¿no? Y el hecho de que esa memoria está allí guardada es lo que ha permitido que esa resistencia siga organizada. En Santa Úrsula, por ejemplo, ellos saben muy bien dónde están todas las válvulas de agua para alimentar a un complejo, digamos, rico en lugar de un barrio, ¿no? Ellas saben perfectamente dónde está cada uno de estos mecanismos y saben cómo o cuándo los están saboteando para impulsar un nuevo desarrollo pensado para una clase media alta, ¿no? Entonces, todas estas memorias nos parecen muy importantes y el proyecto Memorial Urbano es un intento de, digamos, hacer una fotografía de lo que ha pasado en los últimos 10 años en materia de desalojos. Entonces, estamos intentando, en primer lugar, mapear dónde han ocurrido los desalojos, de qué tipo han sido, es decir, si han sido por una orden judicial, si han sido porque llegaron unos gandallas a patearte y pegarte y sacarte de tu casa y después adueñarse de ella, o si ha sido por algún otro tipo de fenómeno que la gente ha tenido que dejar sus casas, ¿no? En toda la ciudad en los últimos 10 años por lo menos, con la intención de, primero, de ser un mecanismo que pueda forzar al gobierno a, pues ya, a ponerse las pilas y actuar con estos mecanismos que están ahí suspendidos, pero también para hacer un resguardo casi pedagógico de lo que sucede, ¿no? Porque la gente no solamente es expulsada de sus casas, la gente resiste, la gente se organiza, la gente crea una memoria útil
¿no? En donde saben cómo se mueve legalmente una empresa, qué mecanismos fallan, cómo pueden pelear contra ella, qué problemas hay al organizarse. Y todo eso es una memoria guardada que creo que podemos utilizar al momento de combatir, digamos, los embates inmobiliarios, ¿no? Y le llamamos memorial porque también pensamos que el memorial es un mecanismo que históricamente se ha usado para reparar los daños, ¿no? Es decir, es justicia, verdad y memoria. Esos son como uno de los pilares que hay que tener claro, ¿no? Y no hay justicia sin verdad y no hay verdad si no hay memoria, porque si nos olvidamos de lo que ha pasado, todos esos daños, todo ese cicatrices, pues se olvidan, ¿no? Y de pronto llega un Starbucks y ya no te acuerdas que ahí había un café, una cantina tradicional o un edificio de viviendas que resistió, que creó pues toda una memoria y todo un saber colectivo, porque ya solamente queda el negocio y el negocio además internacional que no tiene nombre ni rostro, ¿no? Entonces estamos haciendo una serie de sondeos, estamos monitoreando en prensa, estamos tratando de también acceder a datos oficiales para saber cuáles han sido los efectos de los desalojos en la Ciudad de México en los últimos 10 años. ¿Qué estamos viendo ahora con el Mundial? Pues no sabemos todavía mucho, pero sí vemos que, por ejemplo, la gente sí relaciona directamente, por ejemplo, la gente de aquí de Cuba 11, ellos están convencidos de que fueron desalojados por la especulación del Mundial, porque ese edificio donde fueron desalojados se quería poner en Airbnb porque ya venía el Mundial. No tenemos manera de probar esto porque, por supuesto, los desalojadores siempre son una sombra que no dan declaraciones, pero la gente sí relaciona los desalojos, sobre todo los desalojos masivos, con la llegada del Mundial y el turismo, ¿no? Esta fiebre del turismo, que es como una especie de dinero ocioso, ¿no? Uno puede ganar dinero simplemente porque los turistas van a llegar y uno puede venderles chuchulucos afuera de su casa, ¿no? Eh, entonces, sí hay esa relación, aunque no sé si ya hay a este momento como un índice de que se hayan aumentado los desalojos a causa del Mundial. No, yo diría que es muy difícil tener ese índice justo porque, o este dato, porque no tenemos datos oficiales que estén ayudándonos a construirlo. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, tenemos el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad que da datos sobre los desalojos, pero judiciales, y entonces el esfuerzo es más social de construir, digamos, justamente los datos. Vamos a ver si tendremos la capacidad de hacer un comparativo. A veces llegamos demasiado, digamos, poco lejos, ¿no? Porque es difícil llegar a todas las personas desalojadas. También decir que en general en América Latina se hacen esfuerzos de observatorios en muchos lugares, pero son esfuerzos enfocados a desalojos colectivos o masivos y que son judiciales. O sea, hay un gran observatorio justamente en Brasil de la Universidad de Sao Paulo que hace el scrapping en las sentencias, o sea, se mete en el sistema del tribunal y logra rescatar todos los datos que el tribunal no te da, porque nosotros cuando miramos los datos del Tribunal también Superior de Justicia de esta ciudad sabemos que hay o hubieron tantos desalojos, pero donde los datos más finos, digamos, no los da, es simplemente un número. Y en el caso de Brasil han logrado meterse, digamos, a las bases de datos del tribunal y sacar estos datos a la luz. Nosotros no, quizás deberíamos hacerlo, pero no lo hemos hecho, no lo hemos, si hay algún hacker en este cuarto, pero no lo hemos hecho. Y entonces lo que estamos intentando mirar son los desalojos silenciosos, que son todavía más complejos, que son los de aquellas personas que en lo individual ya no se quedan en una vivienda porque les subieron demasiado el alquiler o porque les están presionando, porque le están interrumpiendo el contrato antes de tiempo y que entonces pues se van y no queda rastro de ellos, ni siquiera en el ámbito justamente de una base de datos de un tribunal o de seguridad ciudadana. Entonces es esto el esfuerzo que estamos haciendo y realmente es muy complejo. Sí queremos mostrar que hay un fenómeno de este tipo, pero no sabemos
si lograremos datos que realmente nos reflejen cambios fundamentales antes y después. Lo último es que, bueno, están llorando los anfitriones de Airbnb y los hoteleros diciendo que esperaban una cantidad, digamos, de reservas mucho mayor a la que están teniendo en la actualidad. Lo hemos visto en prensa. ¿Será cierto? ¿No será cierto? No me queda del todo claro, pero es lo que han estado declarando, ¿no? Sí, la esperanza, o sea, digamos, la expectativa de los anfitriones era muy alta y pareciera que, o sea, es muy difícil saber, pero que no se está cumpliendo, digo. Sí, está difícil esa pregunta, ¿no? Yo no sé si alguien se anima a contestar cómo quedará un poco la ciudad después del Mundial, o sea, digamos, qué efectos tendrá. No, está difícil saber, ¿no? Pues no hay datos exactos, ¿no? Em, También hay que decir que, o sea, el mundial es un factor, pero no es el único. Es decir, la Ciudad de México, específicamente la Ciudad de México, más que las otras ciudades mundialistas, está viviendo una especie de marketing abrumador, ¿no? Desde antes del mundial, ¿no? Entonces tenemos celebridades de Hollywood promocionando la Ciudad de México, visitando. Estuvo aquí YouTube hace 2 semanas ahí como con la jefa de gobierno saludándola y todo. Pero es porque sí hay una especie de promoción turística de la ciudad, que eso es bien peligroso, porque, vamos, cuando el turismo es la principal o la única forma de insertarse en una economía, de sobrevivir, pasa con los pueblos mágicos, por ejemplo, ¿no? Un pueblo mágico de pronto se dedica a la agricultura, tiene sus actividades comerciales, tiene su forma de vida, se convierte en pueblo mágico y todo el mundo se vierte al turismo, ¿no? A la posibilidad de generar desarrollo a partir del turismo. Si el proyecto de pueblo mágico no funciona, el pueblo se cae porque se olvidan de todo lo demás que hacían y todas las otras formas de vida que sostenían socialmente esa comunidad, pues se desgasta, ¿no? Y lo mismo puede pasar en una ciudad de estas magnitudes. Por supuesto, hay servicios, hay trabajos, hay que construir y todo eso, pero que el espíritu de una ciudad se vuelque a la atención del ocio ajeno, a mí me parece grave, a mí me parece una pérdida brutal, ¿no? Y un abaratamiento de lo que significa ser ciudadano, digamos, tener la libertad de hacer cualquier cosa en una ciudad, decidir tu vida y de pronto que la posibilidad de subsistencia dependa de atender a un otro ajeno que viene con más posibilidades económicas a vivir su ocio, a mí me parece triste, ¿no? Y creo que es algo que deberíamos reflexionar mucho, no porque el turismo o el viaje por sí mismo esté mal, no porque los extranjeros sean nuestros enemigos, pero sí por saber qué es lo que queremos hacer con nosotros, con nuestros espacios, con nuestra vida y nuestro tiempo, ¿no? Buenísimo. Insistir, ¿alguien por allá quiere participar? La compañera ya del Cruz Azul, ¿sí? Bueno, es un conversatorio con muchos temas. Primero, voy a tomar lo de la película, propio de la película. A mí me gustó mucho la parte donde ponen las imágenes de las protestas y al lado la celebración, ¿no? Entonces yo creo que esta es la parte reflexiva de todo esto, de que, a qué le das más peso. Las dos cosas pueden estar en el mismo momento o qué. Me parece que otra de las cosas que me gustó, porque yo también lo tengo como lema, que es ama el fútbol, odia la FIFA. Creo que poco a poco la gente se va dando cuenta, todos los consumidores de fútbol, poco a poco se dan cuenta de la asquerosidad que es la FIFA. Y aunado con esto del mundial, yo creo que también los mismos mexicanos se van dando cuenta, tanto que el fútbol es algo político, por donde le quieras ver. Esta frase, también mis amigos de mi club, de Cruz Azul, en la hinchada que tenemos con ideología antifascista, es nuestro lema. Tratamos nosotros de dar a conocer de alguna manera esta situación
de, de que el fútbol es político, de que debes de involucrarte más en saber qué consumes del fútbol y hasta dónde. Si puedes poner límites, o más bien debes de poner límites, ¿no? No puedes nada más cegarte con el fútbol. El fútbol da mucho, mucho más. Y debemos de ser conscientes de lo que consumimos. Entonces yo creo que ahí está la crítica de saber qué tanto lo vamos a hacer y de qué manera, ¿no? Sí, en cuanto a la FIFA, el hecho de que se arrogue ahora sí que el derecho a otorgar un premio de la paz, o sea que creo que se está descarando cada vez más y como dice la compañera, ¿no? Nos vamos dando cuenta, bueno, algunos tal vez lo habíamos visto desde antes, ¿no? Pero sí creo que se está enseñando las costuras cada vez más. Sí, ya, o sea, ellos solitos se ponen, ¿no? Ahora lo que intentaron hacer de que Infantino le diera la mano de la asociación, del presidente de la Asociación de Palestina con el de Israel. O sea, quisieron hacerse los buenos, tratando de hacer esa acción que de verdad, o sea, solitos van a caer y esperemos que caigan porque de verdad creo que nadie lo merece. Más allá del fútbol, toda la gente no lo merecemos. Bueno, pues sin más, pues agradecerles por todo. Yo a mí me gustaría nada más cerrar con preguntándoles a nuestros invitados en dónde los podemos seguir y si hay algún último trabajo que nos quieran compartir, que tengamos que revisar, y algunas de sus redes sociales o un lugar donde publiquen su trabajo, sería buenísimo. Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Carlos Acuña, pónganle ahí, voy a salir para no darles el arroba. Pero busquen en Fábrica de Periodismo, acabamos de ganar el premio Bridge Valdés de Derechos Humanos, que nos tiene muy contentos. Lo entregó la Embajada de Suiza, lo cual es muy interesante porque pues ahí está la FIFA también. Y bueno, hay un trabajo ahí que a lo mejor les puede ayudar a profundizar en una de las comunidades afectadas. Es La vida subterránea de los desniveles de Tlalpan. Es una crónica sobre justo los desniveles que están en riesgo de desalojo. Hubo un desnivel que sí, digamos, sacaron a la mala, que no pudieron defenderse. Los demás están ahora más o menos organizados, resistiendo. Pero bueno, fue un texto que al parecer fue bastante leído y pues les invito a leerlo, ¿no? Sí, bueno, Proyecto Memorial lo encuentran también en las redes sociales, pueden ver un poco los mapas, los videos, estamos construyendo historias, memoria a partir de las personas desalojadas, de las tiendas, de quienes tuvieron que dejar esta ciudad. Recordemos que hay 100,000 personas que cada año tienen que salir de Ciudad de México porque no logran pagar una vivienda ni en renta ni en propiedad, o sea, es un temazo, no es menor. Nosotros estamos nada más retomando algunas de estas historias y bueno, y nuestra organización que es Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina también. Si la buscan, salimos fácilmente con este nombre un poco rimbombante en varias redes sociales. Gracias. Si conocen gente que ha sido desalojada, ya sea de manera silenciosa o violenta, pásenle la página de Instagram del Proyecto Memorial Urbano, porque nos ayudan muchísimo si se contacta con nosotros o si llenan el formulario. Buenísimo, así ya saben. Bueno, pues agradecerles por su visita. Quisiera contarles nuestras dos últimas funciones que vienen, la 7ª y la 8ª. El siguiente miércoles vamos a las oficinas, a la casa de la Fundación Rosa Luxemburgo. El próximo miércoles con Maradona por Kusturica, este documental que hizo Emir Kusturica sobre el famosísimo El Diego de la Gente. Por si no lo han visto o si quieren venir a escuchar a Beremundo Carrillo y a Carlos Prigolini, son unos expertazos sobre un montón de temas y Maradona. Y el último miércoles del ciclo va a ser acá con Democracia en Blanco y Negro, este documental de Pedro Asbeg,
sobre el doctor Sócrates y su equipo, cómo le plantaron cara a la dictadura brasileña con la democracia corintiana. Y vamos a tener una pequeña sorpresa, me atrevo a irlo diciendo, vamos a tener una función de un corto encontrado en Super 8 alemán de México 70. También para que no se lo pierdan, ver cine análogo de este cine de archivo perdido ahí que me atrevo a decir que nadie hemos visto, entonces pues, creo que puede valer la pena y bueno, pues eso, discutir sobre los distintos temas que digamos que va planteando las dos películas para poder comentar. Bueno, pues muchas gracias por venir, bonita noche.